de poder conversar con amigos, amigas, con autores, con pensadores y pensadoras, con gente que además, le cuento, no tienen por qué saberlo, pero nosotros sí, tienen además unas prácticas que hacen que su pensamiento sea más relevante, es decir, tenga una dimensión propia, ¿no? La de ir pudiendo contrarrestar su pensamiento, el pensamiento de aquellos con los que dialoga, con unas prácticas, y eso hace que sea más rico, que realmente nos podamos cuestionar, además, como venimos diciendo, eso nos lo da la negatividad de la práctica choca con las teorías, y las teorías chocan con las prácticas, y en esas angustias que a veces nos generan, vamos construyendo algo que valga la pena, algo que realmente sea efectivo y que transforme nuestras realidades. Bueno, parte de esto es el querido Tomás Astelarra, que está en Tras la Sierra y que viene como un economista de la Via Yala, un economista de la América profunda, con conceptos y con categorías y con ideas distintas, y mostrándonos cómo la economía popular, la economía social, esa que parece la del descarte, ¿no? La economía subsidiaria, en realidad es la economía de América, es la economía que recupera nuestros modos de vida y que nos da la posibilidad de una salud lejos de esta optimización, del rendimiento que venimos hablando, y que además nos quita el encuentro con el otro. Bueno, ahí está Tomás del otro lado. ¿Cómo anda, querido compañero? Hola Fede, hola a todos, muchas gracias por la comunicación y por este espacio tan lindo para pensarnos en tiempos tan difíciles. Difíciles, y tal vez una de las dificultades más grandes es la incertidumbre, ese lugar donde decimos, bueno, no es como en otras épocas, porque probablemente la generación previa a la nuestra militaba con una idea muy certera de hacia dónde iba el futuro. Unos para un lado, otros para otro, y se disputaban el sentido del futuro, pero con una certeza: el futuro va a ser socialista, va a ser capitalista, va a ser lo que sea, pero había cierta idea, incluso podríamos decir por demasiado tiempo estaba esa idea muy firme. Tal vez nos encuentra hoy teniendo que construir en una incertidumbre humana y natural, nos proponías vos como título. A ver, contanos cómo hacemos, de qué se trata. Bueno, yo siempre cuento que yo estudié economía en la Universidad de Itela, donde se me enseñó que la economía era una ciencia exacta, pero que hice mi doctorado con las mamitas de los mercados en Bolivia, ¿no? Yo siempre digo que hice un PhD en economía en Bolivia, en los mercados. Y ahí me enseñaron que la economía era otra cosa, que tenía que ver con la intuición, con las relaciones humanas. Y también me enseñaron un concepto muy interesante que yo menciono mucho en mis clases. De hecho, mi curso de economía se llama Economía en tiempo de Pachacuti. ¿Qué es esto del Pachacuti o Pachacútec? Que es un cambio de era, como vaticinan muchas pueblas originarias y como bien presenciamos día a día en lo que nos está sucediendo, pero que además de esta cuestión del cambio de era, tiene algo muy lindo, que es valorar el caos, ¿no? Y valorar las semillas que pueden crecer en ese caos, ¿no? La luz en la oscuridad. Siempre cuento que una vez le pregunté qué carajo era esto, que todavía no lo entiendo yo muy bien tampoco, al papacho don Tomás de Isla del Sol, y él estaba con la azada en la tierra, y él me decía, bueno, para que crezcan las semillas hay que generar un caos en la tierra, ¿no? Por ahí los microorganismos piensan, che, esto que está pasando, el poder capitalista, que si somos progresistas, que si somos de izquierda, que si somos capitalistas, pero la realidad es que estamos viviendo un caos creador donde la certeza positivista, el signo igual, que nos enseñaron a valorar, está un poco en cuestión, y quizás tengamos que hacer como las mamitas bolivianas, parecido, quizás, todavía, ¿no? Dicen allá en los mercados, mamita, le vendo un saumerio, todavía te dicen, y vos decís, pero todavía qué, ¿no? Como poder transitar este caos desde esa incertidumbre y de saber que no hay certezas, porque hasta incluso el fin de la historia de Fukuyama le salió mal al capitalismo, ¿no? Que es el sistema dominante, o sea que si ni siquiera los que tienen la sartén por el mango tienen mucha certeza de haber triunfado, imagínense nosotros que estamos desde la periferia y desde abajo batallando en medio de esta hegemonía capitalista patriarcal.
Bueno, y hoy la economía parece abordar nuestra realidad como muy determinante. Decíamos, recién nombrábamos esta categoría de Hande, el Homo economicus. Tal vez se ha transformado en la identidad de nuestra vida. Todo se rige por la ganancia, incluso como venimos viendo esta semana, el amor. Cuánto me rinde, cuánto no me rinde, eliminar la parte negativa, el dolor, el sufrimiento y dejar solo la positiva, una sociedad permanentemente positiva y que todo tiene que ser, que me tiene que rendir porque además en esta idea de que soy un hombre libre, una falsa idea del hombre libre, una trampa, un anzuelo, bueno, somos explotados por nosotros mismos. Como emprendedores o patrones de nuestra propia empresa, que es nuestro cuerpo además y que lo llevamos al límite porque ni siquiera tenemos a quién responsabilizar porque seríamos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque esto que venimos diciendo y que venís diciendo vos tanto y que después te voy a pedir que nos cuentes cómo poder seguirte también en esos cursos. ¿Por qué seguir una economía? ¿Por qué volver a la economía de América? ¿Por qué reencontrarnos con esa economía popular donde se hace de manera muchas veces colectiva o donde se encuentran otros criterios que no son solamente el rendimiento? ¿Qué hay detrás de eso que nos pueda salvar de alguna manera de estas sensaciones que vivimos que me parece que para todos son de mucha angustia, de depresión, de burnout, de todos estos fenómenos de ansiedades que se dan, ¿no? Mirá, Fede, yo vengo insistiendo un montón porque muchas veces hay cuestiones inconscientes, ¿no? De que nos viene trayendo esta ciencia positivista, ¿no? Que incluso nos pone del otro lado, ¿no? Yo me preocupé mucho tiempo cuando empecé a dar estos talleres o a hacer columnas de economía, el adjetivo que le ponía, que incluso igual que en la comunicación nos ponen discusiones de si la economía es popular, solidaria, del bien común, ¿no? Mm. Y ahí escuché la anécdota de la Ana Domínguez, que es una gran maestra, una abuela que tenemos acá en Tras la Sierra de la medicina natural, que en un congreso ahí en Ecuador, un médico alópata le dice, porque ustedes las médicas alternativas. Y la Ana le dice, discúlpeme, alternativa será la suya que tiene 300 años, la que yo represento, la medicina andina, tiene más de 5000. Y yo ahí, de alguna manera, en esto que vos decís de la angustia, me empecé a acordar de cuál fue la definición que me dieron en la universidad, ¿no? De Itela, una gran universidad, de qué era la economía, ¿no? Y dicen que es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas. Cuando pensás bien esa definición, te das cuenta del quilombo que tenemos, porque si tenemos ministro de Economía, tenemos empresarios, tenemos gente que está administrando recursos escasos para necesidades infinitas, es obvio que le va a ir mal y es obvio que la economía va a ser una definición angustiosa en nuestra vida. Sin embargo, cuando vas a la etimología, economakis, algunos la traducen como la administración de la casa, ¿no? Pero si pensamos desde la visión de nuestras pueblas originarias, la casa es algo más grande que el cuadradito donde vivimos, o circulito, aquellos que tenemos una casa de adobe, ¿no? La casa es la casa común. Y si pensamos en el verbo, ¿no? de manejar o administrar, porque la etimología no es tan certera, las cumpas ecofeministas hace rato nos vienen advirtiendo de esta economía del cuidado. Entonces yo defino la economía como el cuidado de la casa común. Y cuando uno entra en esa definición de economía, la cosa se pone un poco más esperanzada y un poco más linda, ¿no? Y en ese cuidado de la casa común, también de recordar ese equilibrio que muchas veces se da en los pueblos ancestrales, en nuestro caso vino a través de la técnica del Dragon Dreaming, que hay que cuidar de la casa común, pero sin descuidar la comunidad y, como vos decís, sin descuidar nuestros propios cuerpos y cuerpas, nuestro propio bienestar, ¿no? Muchas veces entramos en ese desequilibrio de, por ser ecologistas o por ser militantes, descuidar nuestras propias condiciones de vida, nuestro propio humor, esa cuestión del sacrificio, de la militancia, de... ¿Sabés qué me pasó a mí, Fede, hace poco, que lo cuento un montón? Esa emblemática frase de Bertolt Brecht, ¿no? Que citaba a Silvio Rodríguez, de que hay hombres que luchan un año, hay hombres que luchan toda la vida, son imprescindibles, ¿no?
para mí era un motor, hasta que me di cuenta que no quería ser imprescindible. Dije, ¿cómo que yo soy imprescindible? ¿Qué clase de teoría natural y humana es donde tenemos gente que es imprescindible? Entonces me parece que también hay una cosa inconsciente en esto que vos decís, en muchas teorías muy lindas de las militancias que nos anteceden generacionalmente, pero que estaban basadas en un mundo de certezas, en un mundo científico, positivista, patriarcal, por cierto, porque no olvidemos que justamente la ciencia positivista nace de la quema de brujas. Entonces, de alguna manera me parece que en este cambio de era o Pachacuti tenemos que transitar un poco más la intuición, la falta de certeza, de que no importa si el compañero o la compañera es peronista, de Cambiemos, liberal, anarquista, zapatista. Lo importante, como vos decís, qué es lo que hacemos en la práctica y cómo nos vamos a relacionar comunitariamente para construir otro mundo posible, como dice el Pablo Rivero, de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, que es la mejor forma de construir. Bueno, ahí ya lo mencionaste, vamos a develar que, bueno, tenemos una trama común, además de muchos espacios cooperativos y demás, esta propuesta del Movimiento Verde Cordobés, esta quijoteada un poco política de intentar desbordar de nuestras organizaciones comunitarias hacia lo institucional también, es algo que tal vez sea una novedad, ¿no? Que no sea un salto, un pasar de una cosa a otra, sino algo que vos mencionabas hoy cuando conversábamos antes de la entrevista, en la complementariedad, ¿no? Antes se pensaba, bueno, no, la lucha revolucionaria es la toma del Estado, lo otro es todo boludeo, ¿no? Toda una cosa, y antes y todavía muchos lo piensan así, o al revés, el que está en la militancia silvestre, que está en la militancia cotidiana, en las asambleas, en una cooperativa, piensa que la lucha institucional es pura burocracia y sin embargo hay algo de la complementariedad de la búsqueda que pareciera tener algo de lo novedoso. No sé cómo ves esta situación. Y como vos decís, es parte de la experiencia. Yo como vos y muchos compañeros dentro del Movimiento Verde Cordobés, nacimos a la política en pleno menemismo, el Estado era malo, el peronismo era malo, y estábamos más ilusionados con la utopía zapatista. Pero siempre recuerdo la anécdota de mi amigo Fer Díaz, que fue a la escuelita ahí en Chiapas, y en un momento le pregunta, ¿no?, a los cumpas zapatistas por la contradicción de que tomaban Coca-Cola, ¿no? A ver qué le decían, esto de que los cumpas zapatistas, anticapitalistas, tomaban Coca-Cola. Y la respuesta fue porque es muy rica, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que en el tránsito de esa ideología que yo sé que compartimos, del autonomismo, del zapatismo, de la autoorganización, de la autogestión, nos dimos cuenta que no era tan fácil, que por ahí estábamos expuestos al mercado, que es muy cruento, que a lo mejor necesitábamos algún fondo del Estado para comenzar un proyecto, una inversión, un salario social complementario. Y también nos dimos cuenta que había compañeros y compañeras en el Estado que no eran tan malos, nos dimos cuenta que había gente que hacía política que era compañera, que empezaba a incurrir en ese sector, que no todos los peronistas eran tan buenos y tampoco todos los anarcozapatistas, no todos los peronistas eran tan malos y no todos los anarcozapatistas eran tan buenos, los ecologistas o las feministas. Entonces en ese camino yo creo que incorporamos la política institucional como una herramienta más de tantas, ¿no? No es la única, no es la más importante, pero es una herramienta que además vemos en muchos territorios, como es el caso de Villa Ciudad Parque o de Cerro Azul, o ahora hace poco estuve en San Marcos Sierra ahí con mi amigo Ale Raymond de la FLIA, que ahora es secretario de Cultura, estuve tomando fernet con el intendente, Luciano Brancí, que es un compañero. Entonces no es que estamos denostando los otros caminos, ¿no? Sino que simplemente estamos complementando ese camino y ese capital social para poder generar transformaciones en otros ámbitos, ¿no?, de la vida cotidiana, que es la política institucional y es el Estado, que bueno, tiene sus contradicciones, como también los tienen los círculos de temazcales, como también lo tiene el movimiento feminista, como también lo tiene el movimiento ecologista. Me parece que es aceptar que en este Pachacuti va a haber que ensuciarse el trajecito blanco, ¿no? Ya sea que el trajecito blanco es el blanco de la doctrina peronista,
o el blanco de los zapatistas, o el blanco de cualquier cosa que queramos vestirnos de blanco. La verdad que es un momento donde hay que agarrar mucho la pala, como dicen los compañeros liberales, y en ese agarrar la pala y te va a manchar un poco, me parece, que hay que dejar de ser tan moralista y que hay que empezar a ver las contradicciones en todos los procesos, y en esas contradicciones las cosas lindas y las cosas buenas, como los compañeros del Movimiento Verde Cordobés, que yo vengo transitando hace muchos años con ellos, bueno, con vos, con un montón de gente, las experiencias, y eso me da confianza y me da comunidad de alguna manera, y en eso me parece que a veces hay juicios muy lineales, muy positivistas, muy del signo igual, como gente que se acerca y me dice, ¿qué me decís de Pablo Riveros, que es funcionario de Yarlora, que es cómplice de Milei? Y yo digo, pará, estás poniendo mucho signo igual en el medio. No es tan directa la relación. ¿Cómo vas a venir de mi amigo y compadre? ¿Te acordás que estaba en la Codebona? ¿Te acordás que estaba en el Paren de Fumigar? Eh, Primero fíjate cuál es la experiencia del compañero, cuáles son sus acciones, sus prácticas, lo que está haciendo ahí, y después empezá a poner paralelismo para relacionarlo con Bill Gates, porque me parece que hacemos como cuentas muy rápidas, ¿no? Y muy matemáticas, y me parece que estamos poco dispuestos a transitar la incertidumbre, y en el miedo de este apocalipsis o pachacuti, muchas veces nos encerramos en creencias muy aferradas, y para mí eso está generando pequeños guetos que no son funcionales a una transformación colectiva. Tomás, bueno, en este momento quedaría muy bien adjudicarles la falacia de la equivalencia, por ejemplo, alguna boludez así, porque está bien eso, ¿no? Un economista tiene que hablar de falacias y bueno. Che, no, me quedo pensando y te hago la última que me parece que por tu recorrido, por tu práctica y que compartimos, obviamente, ¿qué hay en lo serrano? ¿Qué está pasando en las sierras? Que a lo mejor todavía no se ha escrito un libro, todavía no se le puso nombre a una corriente ideológica, contracultural, contracivilizatoria, si querés. ¿Qué pasa en las sierras en esto de la complementariedad entre la neoruralidad, el nativo que le va sumando ingredientes a algo que se está cocinando, una sopa ahí con ingredientes diversos, pero que entiendo, yo creo y creo que compartimos que hay algo ahí, ¿no? Hay algo nuevo o algo viejo, antiguo, como quieran, pero que tiene para ofrecer en este momento particularidades. ¿Qué encontrás en las sierras cordobesas particularmente de esto del nuevo Pachacuti? ¿Qué se ejerce y qué nos falta también? Porque puede ser que haya otros criterios que está bueno resaltar. Y yo creo que Tras la Sierra es muy parecido a esa tierra que estaba removiendo el papacho Don Tomás en la Isla del Sol. Me parece que hay mucha movilidad, hay mucha diversidad, hay mucha complementariedad. Está pasando algo que se huele, que incluso uno que trata de transitar la humildad, ¿viste? A veces dice, uy, qué bueno, ¿dónde estoy? ¿Viste? Y a veces cuando viene gente de afuera, incluyendo, por ejemplo, hace poco vino Tras la Sierra el Taita Rocky, un Taita del Camino Rojo que ha transitado toda América Latina, y el papacho me decía, che, esto es particular, ¿no? O gente que viene de experiencias como el Bolsón, o hay algo que está sucediendo muy particular que me parece que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con la diversidad y también con cierta cosa de no dogmatismo, ¿no? De esta cosa que tienen las serranías, de que, bueno, hacemos permacultura, pero si hay una bolsa de cemento la vamos a usar, somos vegetarianos, pero si vamos a lo del vecino y nos da un choripán, lo vamos a comer. Me parece que hay una flexibilidad que está generando un montón de movidas diferentes en muchos ámbitos, ¿no? Desde esto del movimiento verde cordobés en la política, las brigadas forestales, los comercios de comercio justo, educación alternativa. Y parte de todo esto, voy a aprovechar para pasar el chivo, Por favor. va a ser un streaming que vamos a arrancar en 15 días, los domingos de 7 a 9, en una coproducción entre La Luna con Gatillo y el Multimedia con Mechingones de Tras la Sierra, que justamente no es un libro, Fede,
pero va a querer reflejar todo esto. El programa se va a llamar Ábrase un valle, historias de otra economía posible. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con eso, con esa invitación. Después la vamos a difundir nuevamente acá. ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, también en La Luna con Gatillo, ¿no? Es uno de los medios donde vos venís publicando y haciendo algunos streaming también y algunos artículos. Sí, en La Luna con Gatillo soy parte de ese colectivo de comunicación popular. Pueden meterse en lalunacongatillo.com y en mi caso particular, Tomás Astelarra en Facebook, en Instagram, no manejo Twitter, y si no, bueno, justamente esto que estábamos hablando, te piden a vos mi teléfono o vienen atrás la sierra y preguntan acá en San Javier, en el local de Humano, dónde vive el Tommy. Soy uno más de la banda, y si no me buscan como Tomás Astelarra, googlean y en algún momento de ese recorrido van a llegar a mí y lo más lindo sería que puedan caer a tomar unos matecitos allá canto abajo, al barrio hippie que le dicen acá. Qué lindo, hermoso, hermoso Yacanto. Ya vamos a andar de nuevo por ahí como tantas veces. Y sin duda es más difícil esconderse que ser encontrado en estos tiempos, así que como sea te van a encontrar. Bueno, Tomás, te mandamos un abrazo enorme, gracias por este rato. Gracias, Fede, muchas gracias por la charla y por este espacio que me parece muy importante de reflexionar sobre estos tiempos. Dale, un abrazo enorme a toda la gente por allá. Ahí estaba Tomás Astelarra, conversaba con nosotros, economista, compañero, amigo y bueno, una persona muy comprometida en lo cotidiano, con espacios como Humano, por ejemplo, un espacio de comercialización de la economía popular, entre muchos otros, y que ha recorrido y le ha buscado la vuelta para poder brindar también en esos conceptos, no atados a los anzuelos de ciertas tradiciones económicas muy perjudiciales. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana para cerrar esta semana de reflexiones acerca del otro, de la otredad, de la alteridad, del amor, y nos vamos a meter, como veníamos prometiendo, con la conquista de América también. Que pasen un hermoso día. Chao.